Buenos días, hoy vamos a hablar acerca del caso Pueblo Rapa Nui versus Chile, por lo que será necesario comenzar diciendo que el pueblo Rapa Nui alega la responsabilidad internacional del Estado chileno por la presunta violación del derecho a la propiedad colectiva. El territorio juega un rol muy importante para el pueblo indígena, no solamente en un sentido económico, sino también en la forma de ver la manera en que ellos se desarrollan, es decir, su cosmovisión. En razón a esto, en el año 1888, el Estado de Chile y el pueblo pactaron un acuerdo de voluntades, según el cual el pueblo indígena reconocía la cesión de soberanía a favor del Estado chileno y este se comprometía a reconocer el derecho de la propiedad sobre las tierras y también a brindarles protección económica y social. Sin embargo, el Estado de Chile no inició las gestiones para que el acuerdo fuera ratificado y a partir de este momento empezó a generar una serie de comportamientos que vulneraban ese derecho a la propiedad colectiva del pueblo indígena. Por consiguiente, es evidente que se evidencia por la existencia de un hecho internacionalmente ilícito, toda vez que, como sabemos, este constituye un binomio en el sentido de que se divide por una parte objetiva en la cual va a corresponder como tal la violación de la obligación internacional y una parte subjetiva con respecto a la atribución de la responsabilidad por parte del Estado chileno. Por consiguiente, el primer requisito para que se configure en este caso el hecho internacional es que hubo una atribución de responsabilidad del Estado y la otra es que su comportamiento pues se atribuye efectivamente a la violación de una obligación por parte de este Estado. En el caso en cuestión, pues se puede afirmar que la fuente de la obligación internacional es la ley, toda vez que la obligación se encontraba en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Y esto cómo se sustenta? Pues que la mayoría de las alegaciones por parte del pueblo demuestra el continuo desconocimiento por parte del Estado de la propiedad colectiva del pueblo y pues esto se ve influenciado directamente en la ausencia por parte del Estado en su obligación de implementar diferentes procedimientos sobre la titulación de las tierras comunales indígenas y tampoco ha prestado procedimientos administrativos ni judiciales para garantizar los derechos territoriales. Adicionalmente, la obligación debe estar vigente para el Estado, porque solo se puede cumplir una obligación que es exigible. Desde ese momento es vinculante y si una observancia comporta una circunstancia de responsabilidad internacional. Para establecer si es exigible o no, se debe mirar si ha entrado en vigencia y en qué momento, lo que a su vez depende del tipo de obligación del que se trata. En este caso, la obligación se encuentra en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que como ya lo mencioné mi compañera, fue suscrita y ratificada por el Estado chileno. Por lo tanto, estaba vigente y su cumplimiento era exigible. Por último, se debe evaluar si el hecho ilícito era instantáneo, complejo o continuado, lo que depende del tipo de obligación y de las prestaciones que éste implique. El pueblo Rapa Nui alega el desconocimiento de obligaciones relacionadas con la propiedad colectiva, acceso pleno a sus territorios, la posibilidad de autodeterminarse y la existencia de procedimientos idóneos. El cumplimiento de este tipo de obligaciones se da en el tiempo, en diferentes momentos, con diferentes acciones del mismo Estado. Por lo tanto, el incumplimiento de este tipo de obligaciones configura un hecho ilícito complejo. En un segundo momento debemos evaluar el elemento subjetivo, que se relaciona con la posibilidad de atribuir ese comportamiento a un Estado. Ahora, en este caso, consideramos que se configura la causal del comportamiento de órganos del Estado, que se relaciona con que los Estados deben responder por los hechos de sus órganos. Para ver si se da o no esta causal, se debe estudiar el derecho nacional para saber cuáles son esas entidades individuales o colectivas que integran la organización del Estado y que actúan en su nombre. Entre los órganos que cometieron las conductas alegadas por la comunidad está el Congreso, la Corte de Apelaciones, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, la Corte Suprema y otras autoridades locales y nacionales, que son órganos que estaban cumpliendo una función pública e integraban la estructura interna del Estado, es decir, ejercían atribuciones del poder público de acuerdo con el derecho de Chile. Pasaremos entonces al segundo ítem, el cual son las causales de exclusión de ilicitud del hecho ilícito internacionalmente. La responsabilidad internacional del Estado se determina de acuerdo con el régimen suscrito por el Estado, tratándose entonces del actual caso sobre la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a diferencia de otros regímenes como los son la Resolución 5683 de la Asamblea General de Naciones Unidas o el Estatuto de Roma, los cuales tienen dichas causales consagradas. Dentro de sus tratados no sucede lo mismo con el sistema interamericano, ya que sus causales no se encuentran tipificadas. Esto no significa que no existan dichas causales, ya que están desarrolladas dentro de la jurisprudencia interamericana, ya que la responsabilidad de los estados no se trata de una responsabilidad limitada,
Se trata entonces de proteger al individuo y los diversos poderes públicos. Dentro de la primera causal que tenemos es la vulneración de los derechos entre particulares sin que haya habido tolerancia, complicidad o falta de diligencia por parte del Estado. Se trata de una responsabilidad no atribuible al Estado. De forma que se tiene que tratar de un acto particular y no se encuentra la violación de las obligaciones internacionales del Estado, concretamente de su deber de debida diligencia para prevenir y proteger a una persona o grupos de personas frente a actos particulares. Para ello, la jurisprudencia interamericana ha desarrollado unos determinados ítems para ver el incumplimiento o no de dicho deber del Estado. En primer lugar, tenemos las autoridades estatales si sabían o debían conocer la existencia del riesgo o la inmediatez de tal. En segundo lugar, que las autoridades no adoptaran las medidas necesarias dentro del ámbito que se le atribuye a sus funciones, que podían esperarse para prevenir o evitar el riesgo. En tercer lugar, la Corte ha establecido como causal de exclusión de la obligación de los Estados de incorporar las disposiciones del derecho internacional humanitario en el derecho interno. Es importante determinar ello con el fin de preservar el derecho a la seguridad jurídica, ya sea en un sistema dualista en el cual la obligación del Estado solamente será consagrarlo dentro de su derecho nacional, mientras que en un sistema monista el Estado tiene la obligación de someter las normas de inferior jerarquía a lo dispuesto por el derecho internacional. Así, el cumplimiento de dichas obligaciones excluirá la responsabilidad del Estado. Por último, la Corte ha considerado que existe una ausencia de responsabilidad del Estado en lo que tiene que ver con sus deberes de prevenir e investigar. Cuando se demanda entonces a un Estado por el incumplimiento a su deber de prevención, la Corte ha precisado que existe un requisito para determinar la responsabilidad del Estado por la falta de prevención, que es la previa constatación de que existe un riesgo que sea real e inmediato para la vida y la integridad de un individuo determinado. De esta forma, la Corte ha reiterado que la responsabilidad del Estado no es ilimitada, pues se deben de ponderar las dificultades de garantizar la seguridad en las sociedades modernas, lo cual lleva a concluir que el deber de prevenir no puede exceder lo razonable. Con lo dicho hasta acá, podemos concluir que para la Corte es claro que si bien no existen unas causales explícitas, la Corte ha venido desarrollando unas causales para que pueda ser atenuada o inexistente en ciertos casos. Y en lo que tiene que ver con el caso concreto, el Estado de Chile, en su momento, ha mencionado que el pueblo Rapa Nui no ha agotado los recursos internos. Sin embargo, la parte demandante alega que no existen recursos judiciales idóneos adicionales a los que ya ha interpuesto para remediar su situación y proteger los derechos colectivos de propiedad de la comunidad indígena. Por lo tanto, en este caso no se podrá excluir la responsabilidad del Estado. Ahora bien, respecto a la reparación en el caso concreto, la comunidad indígena del pueblo Rapa Nui exige el reconocimiento legal de la propiedad sobre la isla de Pascua. Sin embargo, y como mi compañera ya lo mencionó, el Estado chileno alega que no existen recursos judiciales internos relativos al reconocimiento de la propiedad colectiva sobre tierras de los pueblos indígenas. Dicha propiedad solamente se regula con el Código Civil de 1857, lo que implica una seria vulneración en la forma tradicional en que la propiedad es entendida por el pueblo indígena. Teniendo en cuenta que la Corte Interamericana, en el caso del pueblo indígena Quichua Sarayaku versus Ecuador, estableció algunas formas de expresión de la relación entre comunidades indígenas y sus tierras, como son el uso tradicional, las formas tradicionales de subsistencia, como la pesca. En el presente caso, el pueblo Rapa Nui tiene una relación estrecha con el territorio de la isla de Pascua, puesto que, por ejemplo, miembros de la comunidad practican la pesca artesanal en el borde costero de la isla y desde el 2017 se ha permitido un mayor acceso a sus miembros a sitios sagrados a raíz de la administración de la comunidad Mau en agua, lo que implica que la conexión entre el territorio y la comunidad indígena en este caso es suficiente, independientemente de que en la legislación chilena no se encuentre regulada la forma de registro de la propiedad colectiva. La Corte Interamericana ha establecido incluso que la posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que carezcan de un título real sobre la propiedad obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y su registro. Por lo tanto, se ordena a título de reparación, primero, el reconocimiento del título de propiedad colectiva sobre la isla de Pascua con su debido registro. Y en segundo lugar, se ordena que el Estado chileno adopte medidas legislativas y administrativas tendentes a asegurar que dicha propiedad se pueda registrar y un mecanismo puede ser la delimitación, la demarcación y la titulación de los territorios tradicionales. Muchas gracias.